Muy buenas, queridos estudiantes, bienvenidos a clases. El día de hoy vamos a ver las tablas de frecuencia ya para datos agrupados. Por ello vamos a trabajarlo para octavo básico, ya que en octavo básico ya se suele trabajar un poco lo que son los datos agrupados, los cuales vienen siendo con intervalos y ya no datos sueltos. Ya, así que esa es la clase del día de hoy. Recuerden que anteriormente hicimos un video con tablas de frecuencia para datos no agrupados, ya que suelen ser para séptimo básico. Y ahí también hicimos la introducción, ya vimos de qué se trataba cada frecuencia, así que si no lo recuerdas puedes volver hacia atrás al otro video y mirarlo. Entonces anteriormente dijimos que para poder organizar datos y resumir estos datos vamos a utilizar lo que se llaman tablas de frecuencia, ya que sirven para poder de repente buscar alguna información que nosotros necesitemos de forma rápida, ya de todos los datos y trabajos que hemos realizado. Nosotros vamos ahí y vemos y obtenemos la información que necesitamos. Entonces habíamos dicho que íbamos a utilizar estas tablas para datos que son agrupados, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y también están para los datos no agrupados, que lo trabajamos en el video anterior. Entonces para datos agrupados hay que tener en cuenta que nosotros vamos a tener más datos. Ya vamos a tener muchos datos. Pero no se refiere a que nosotros vamos a tener una gran cantidad de datos, por ejemplo de 100, 120, 130 personas, sino que se refiere a que nosotros vamos a tener datos, muchos datos, pero estos datos hay una gran diferencia entre ellos. Es decir, que por ejemplo si yo voy a un colegio y peso a los estudiantes y son 45 estudiantes, cada estudiante va a tener un peso distinto, entonces serían 45 datos distintos que yo voy a trabajar. Entonces hacer una tabla de frecuencia con 45 filas hacia abajo, ya hacer 45 filas, me va a quedar una tabla de frecuencia demasiado gigante. Entonces al suceder eso, para hacer una tabla de frecuencia más comprimida y más pequeña, ya nosotros vamos a trabajar con datos agrupados, ¿vale? Y esa es la idea. No es que yo tenga 10.000 datos. O sea, si yo tengo 10.000 datos igual lo puedo trabajar para datos agrupados, pero quizá hay datos que se parecen mucho. Por ejemplo, si yo pregunto por los colores y son azul y verde solamente, y entrevisté a 100 personas, quizás solamente el 70 dijeron verde, el otro 30 azul, y no va a ser una tabla tan gigante. Entonces al momento de trabajar con muchos datos, ya nosotros vamos a trabajar con lo que se llama intervalo. Estos intervalos que están abajo usan ahí un tipo de corchete, ya va a tener un corchete ahí abierto, un corchete cerrado, y van a tener numeritos adentro, que lo vamos a ver más adelante de qué se trata todo eso. Vamos a trabajar ahí con intervalos, ya, así que eso va a cambiar en nuestra tabla de frecuencia que nosotros teníamos anteriormente. Y también se va a agregar otro concepto más que tampoco conocemos, que se llama marca de clase, lo cual vamos a ver ahora de qué se trata. Entonces esta es nuestra tabla de frecuencia que nosotros teníamos anteriormente, solamente le agregamos una columna más y la columna de la variable, que aquí es donde nosotros notamos, por ejemplo, si en la pregunta trabajamos el peso, ¿cierto? Como decíamos, o la altura, o algún otro tipo de datos, no sé, la cantidad de hijos. Los datos que están abajo van a cambiar, como dijimos. Vamos a utilizar lo que se llaman intervalos, donde nosotros vamos a agrupar datos. Los datos que nosotros teníamos antes van a estar como más comprimidos. Y también en nuestra tabla de frecuencia agregamos una columna más, que viene siendo la marca de clase, ya que vamos a ver más adelante de qué se trata. Y hacia la derecha tenemos obviamente las frecuencias que vimos en la clase anterior. Como les decía yo, quizás van a haber ejercicios o problemas dependiendo de, obviamente, de la clase que estén trabajando, que se van a colocar todas esas frecuencias, o quizás se van a colocar algunas. Ya todo va a depender de qué se está trabajando, para qué y qué se está respondiendo. Entonces en este video vamos a trabajar, vamos a hacer un ejercicio durante todo el video y vamos a ir calculando y viendo cómo se rellena esta tabla utilizando solamente estos datos que están acá arriba. Vienen siendo cerca de 20 datos en total. Lo vamos a anotar ahí en nuestra tabla de frecuencia. Recordemos que la frecuencia absoluta al final se pone el total, que sería 20. Y la idea es que vayamos completando esta tablita mientras nosotros vaya avanzando el video, y mientras vayamos aprendiendo de qué se trata el intervalo, de qué se trata la marca de clase. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo se calcula el intervalo. Mayormente en los ejercicios de PAES o PDT o PSU ya esas tablas vienen completas y vienen hechas al tiro. Ya no hay que estarlas rellenando ni nada de eso. Pero de repente cuando uno está aprendiendo esta materia,
en la enseñanza media sí tu profesor te hace llenar lo más probable esta tabla. Ya, entonces por eso está este video, para poder llenar esas tablitas que de repente en clase no se entienden. Entonces vamos a comenzar con el intervalo. Ya vamos a ver de qué se trata, qué significa, para qué sirve y qué significan todos esos símbolos que nosotros tenemos ahí. Entonces lo primero que nos damos cuenta es que aquí en los intervalos vamos a tener una especie de paréntesis, ¿cierto? Que en este caso esos paréntesis se le llaman corchetes y vamos a tener dos paréntesis, ¿ya? Y esos corchetes se le llaman intervalos. Puede ser mi intervalo corchete, va a estar mirando a la, ya va a tener encerrado a la, y de repente ese corchete no va a tener encerrado a un número, ya, sino que el número va a estar hacia el otro lado. Entonces aquí vamos a tener un corchete que se le llama corchete cerrado. ¿Qué significa cuando el corchete está cerrado? Es que yo ese número que está acá, en este caso es el A, porque se va a hacer un número, ¿cierto? Lo vamos a tener de esta forma, por ejemplo, puede ser un 2, puede ser un 8, ¿cierto? Entonces ese número, el A, significa que nosotros vamos a tener en cuenta al momento de hacer el conteo de datos, vamos a tener en cuenta ese valor. Entonces ahí cuando nosotros hagamos el conteo de datos, ver qué datos hay adentro y cuáles no, ahí nosotros ese dato que está acá, ese número lo vamos a tomar en cuenta, ¿ya? En cambio cuando el corchete está abierto, ahí nosotros ese valor no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, no sé, si nosotros tenemos una gran cantidad de datos, hicimos una encuesta donde nos respondieron 1, 2, 2, 2, 3, 8, 4, 8, ¿ya? Y nosotros queremos ver cuántos datos hay en ese intervalo, nosotros vamos a tener que tomar los números que están desde el 2 hasta el 8, ya, pero el 8 sin tomarlo en cuenta, es decir, hasta el 7. Entonces el 8 no se toma en cuenta. Pero ¿por qué se dice hasta el 8 y no hasta el 7? Porque podríamos tomar, de repente hay ejercicios que vienen con decimales, entonces podríamos tomar el 7,2, 7,3, 7,4, ya, pero no el 8. Estos intervalos, ya, estos numeritos que nosotros vamos a tener adentro, tienen nombre. Por ejemplo, el primero que tenemos, que es el A, que es el número, el valor que está al lado izquierdo, ese se le llama límite inferior. Y el otro, que está a la derecha, se le llama límite superior. Obviamente, el que está a la izquierda siempre va a ser más pequeño que está a la derecha, ya, porque esa es la idea, ese es el orden. Así que este va a ser menor que ese. No se olviden, va a ser menor que ese. Así que a ese número que está al lado izquierdo se le llama límite inferior, ya que ese es su nombre, y el que está a la derecha se le llama límite superior. Bien, ahora vamos a ver cómo se obtiene o cómo se calculan los intervalos, ya, porque no es llegar y yo colocar números, decir ya voy a comenzar del 170, después voy a llegar hasta el 180, después del 180 al 190 y así. No, sino que nosotros debemos calcularlo y ver cómo va a ser el orden, porque todo debe ser súper bien ordenado. Entonces lo primero que nosotros debemos hacer para poder obtener intervalos es calcular el rango. El rango viene siendo la diferencia o la resta entre el dato más grande, ya más grande que entre todos los datos que nosotros tenemos, debemos coger el más grande y restarle el dato más pequeño. Ya de esa forma yo voy a obtener la diferencia, que viene siendo la resta. Entonces yo aquí entre todos mis datos busco el dato más grande, que en este caso sería el 250 que está aquí, y a ese le vamos a restar el dato más pequeño, que sería el 170. Entonces vamos a tener 250, 170, y ese nos da como resultado, daría 80, que esa sería la diferencia entre el rango, el dato más alto y el dato más pequeño. Después de tener eso, nosotros debemos hacer una división, ya, pero esa división va a depender de cuántas filas yo quiero realizar en mi tabla de frecuencia. Entonces en la tablita anterior nosotros queremos realizar 1, 2, 3, 4, quiero hacer 5 filas. Al hacer 5 filas, nosotros vamos a tener que dividir este valor que nos dio, que es el rango, dividirlo en 5. ¿Ya? ¿Para qué? Para que me dé, pase la diferencia entre mi límite superior y mi límite inferior y quede todo bien ordenado y también todo bien proporcionado. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces aquí vamos a dividir, vamos a anotarlo. Ya, entonces vamos a dividir por la cantidad de fila al rango. Entonces vamos a tener ahí 80 dividido en 5, ¿cierto? Lo cual nos daría 16. Ya, ese 16 viene siendo la diferencia entre el límite superior y el límite inferior.
Entonces ahora vamos a volver a la tablita que teníamos anteriormente y la vamos a ir completando y ver cómo se llena. Recuerden que era 16. Bien, ahora entonces vamos a construir nuestros intervalos, ¿ya? Entonces recordemos que nuestro primer intervalo va a venir con el corchete cerrado y debemos colocar el número más pequeño de todos, que en este caso es el 170, que lo habíamos dicho anteriormente. A ese 170 nosotros debemos sumarle la diferencia que habíamos encontrado, que es 16, y vamos a obtener el límite superior, ya que el límite superior en este caso sería 186. Así que lo anotamos aquí, 186. Pero ese último, el límite superior va a ir con el corchete abierto, ¿ya? No se olviden, porque no lo vamos a tomar en cuenta. Pero sí lo vamos a tomar en cuenta en la segunda fila. Ahí sí que lo vamos a tomar en cuenta, así que ahí le ponemos el corchete cerrado. Y ahora al 186, nosotros le sumamos el 16, que es la diferencia, y nos daría 202. Ahí el 202 va con su corchete abierto, ¿cierto? Porque lo vamos a tomar en la tercera fila. Y aquí llegamos hasta el 218, y ahí va abierto mi corchete. Lo tomamos en la segunda fila, el 218, hasta el 234 con el corchete abierto. 234 en la quinta fila hasta el 250. Como esta es la última fila, ya al ser la última fila, nosotros debemos dejar el corchete cerrado. ¿Para qué? Para poder tomar ese último valor que es el 250. Entonces ahí va cerrado. Podríamos nosotros ahora llenar la frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta nos indica cuántos datos hay entre el 170 y el 186, pero sin tener en cuenta el 186, ¿ya? Es decir, tomamos hasta el 185, pero de repente hay decimales, hay que tener cuidado con eso. De repente está el 185,8, ya, entonces igual tendríamos que tomarlo en cuenta. En este caso no sucede, pero puede suceder en otro, ya, así que hay que tener cuidado con eso. Entonces, tomamos datos del 170 hasta el 186, pero sin tener en cuenta el 186. Entonces buscamos datos acá. Tenemos el primero, ¿cierto? 170. Tenemos el 175, el 201 es más grande que el 186, así que no se toma. Después tendríamos acá el 183, sí me sirve porque es menor que el 186, el 182, 180 y el 185. ¿Hay más? No, así que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 datos entre ese intervalo, ya entre el 170 y el 186. Ahora vemos en la segunda fila, vamos a tomar el 186. Si es que hay un 186 lo tomamos. Si es que no hay, bueno, buscamos entre el otro. Pero vamos a tomar hasta el 202. Entonces aquí nos serviría el 200. El 206 no nos sirve porque es más grande que el 202. Tenemos el 195, el 197. Tenemos el 193, 199, 199, el 190, el 219 no nos sirve, tenemos acá el 201, que ese sí nos sirve, y el 220 no. Así que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tendríamos 8 datitos que están entre ese intervalo. Después hay que buscar del 202 hasta el 218. Tendríamos el 206, el 210, el 219 no se puede porque es más grande que el 218. El 220 tampoco se puede. Así que tendríamos solamente 2 datitos. Entre el 118 y 234 tendríamos el 219, ¿cierto? Y el 220. Tendríamos 2. Y entre el 234 y el 250 solamente tenemos uno que es el mayor, que es 250. ¿Ya? Así que sería solamente 1. Entonces nosotros tendríamos que sumar 7 más 8 más 2 más 2 más 1, ¿cierto? Y si nos da 20 estaría bien, lo cual sí nos da, así que estaríamos bien con esos datos. Ahora, para poder llenar esto nos falta calcular, bueno, aquí ya podríamos calcular la otra frecuencia, ¿ya? Pero nos faltaría calcular y ver de qué se trata la marca de clase, así que vamos a eso. Bien, la marca de clase se calcula cuando principalmente nosotros no tenemos los datos, ya. En este ejercicio que nosotros estamos realizando, si están los datos arriba, ya, pero mayormente no se entregan. Ya, mayormente la tabla de frecuencia viene solamente en los intervalos y viene la marca de clase. Entonces la marca de clase es un valor representativo del intervalo. Y la mejor forma de poder representar números, una cantidad de números, es por medio del promedio. Ya, el promedio viene siendo la media aritmética, igual que las notas. Se suman todas las notas, ¿cierto? Y se divide por
la cantidad de notas. Entonces, para poder calcular la marca de clase hay que sacar el promedio entre el límite superior ya y el límite inferior. Entonces el promedio, que se representa por una X y un palito arriba, que próximamente vamos a tener un video de solamente promedio, se suma el límite superior más el límite inferior, y todo eso se divide en 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son solamente 2 datos. Entonces en el primer caso vamos a tener nuestra fila 1, nuestra fila 2, nuestra fila 3, 4 y 5. Entonces en la 1 nosotros debemos sumar 170 más 186 y eso dividirlo en 2 para poder calcular la marca de clase, que es el promedio. Entonces arriba la suma nos daría 356 y eso nosotros lo dividimos en 2 y nos daría 178, que esa sería la marca de clase. Entonces ese 178 es el número más representativo de mi intervalo. En la 2 tendríamos 186 más 202 dividido en 2, que nos daría 194. En el 3 tendríamos 202 más 218 dividido 2, que nos daría 210. Después tendríamos 218 más 234 dividido en 2, que nos daría 226 en total. Y por último tendríamos acá el 234 más 250 dividido en 2, que nos daría 242. Ya, entonces esa sería mi marca de clase. Entonces la marca de clase viene siendo el promedio entre el límite superior, límite inferior, y ese sería como el valor más representativo de mi intervalo. Así que lo vamos a traspasar a nuestra tablita. También la marca de clase más adelante nos va a servir para poder calcular el promedio cuando nosotros tengamos una tabla de datos agrupados. Ya, así que por ahora obviamente no lo vamos a ocupar para llenar lo que nos queda de tabla, sino que lo vamos a ocupar más adelante cuando tengamos que sacar promedio en general de todos estos datos. Ya, en vez de sumar acá 183 más 182 más 180 y todo eso dividirlo en 20, nosotros vamos a utilizar la marca de clase, ¿vale? Así que por ahora lo vamos a completar solamente, pero más adelante lo vamos a ocupar. Bien, entonces ahora para finalizar nuestra tablita, si quieres le pones pausa. Ya tenemos acá la frecuencia absoluta, ¿cierto? Así que con la frecuencia absoluta ya podríamos calcular todo lo que nos queda de tabla. Así que si quieres le pones pausa y lo puedes realizar. Bien, entonces para la frecuencia absoluta acumulada, el primer dato recordemos que se mantiene, así que ese 7 se mantiene. Así que aquí nos queda un 7. Y ese 7 se suma con el 8 que viene después, que nos daría acá, nos daría 15. Después ese 15 se suma con el 2, que nos daría 17. Después 17 más 2, que nos daría 19. Y 19 más 1, que nos daría 20. Ya que sería el total. En la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta, ¿cierto? Que es esta de acá, dividida por el total de datos. Es decir, 7 dividido en 20, que nos da 0,35, después 8 dividido en 20, que nos da 0,4, 2 dividido en 20, que nos da 0,1, acá también nos va a dar 0,1 porque es el mismo 2, y acá sería 1 dividido en 20, que nos da 0,05. Si nosotros sumamos todo eso, nos da exactamente 1, ¿ya? Después la frecuencia relativa, el primer decimal lo mantenemos y sumamos con el que viene, que sería el 0,4, que nos daría 0,75. De ahí lo sumamos con el siguiente, que daría 0,85. Después nos daría 0,95 y después nos daría 1. Porcentual, ese decimal en la relativa la multiplicamos por 100 y nos daría el porcentual, que primero tendríamos un 35%, un 40%, un 10%, 10% y un 5%. Si nosotros sumamos todo eso, al final nos va a dar un 100%. Y después la última parte, que es la frecuencia relativa porcentual, el primero se mantiene y se suma con el que viene, que nos daría 75%, nos daría 85%, 95% y al final nos da un 100%. Así que esta es la tabla de frecuencia para datos agrupados. Ya recordemos que tenemos intervalos, ahora tenemos marca de clase
Y tenemos la frecuencia absoluta, que hay que tener en cuenta que hay valores que se toman y valores que no se toman, dependiendo si el intervalo está abierto o está cerrado. Así que con eso hay que tener mucho cuidado. Y nada, chicos, no se olviden aquí suscribir, marcar la campanita para estar atento cuando subamos videos. Recuerden que abajito va a haber el link del Drive, donde vamos a ir subiendo este material todo rayado, ya si es que lo necesitas. Y también te recuerdo que va a haber un correo donde tú puedes enviar algún ejercicio en específico o alguna guía que tú quieras que nosotros desarrollemos en algún video. Así que nada, chicos, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Chao.